días, qué gusto saludarles esta mañana de domingo. Como les había comentado anteriormente, el último domingo de mes estaremos teniendo esta clase de la escuela dominical para adolescentes, jóvenes y adultos, ¿verdad? Entonces, estamos teniendo este tiempo de escuela dominical en video. Entonces, bueno, hoy es el último domingo de mes. Vamos a tener este tiempo para poder meditar en un tema que considero ampliamente importante para cada uno de nosotros, como familias, como iglesias, como creyentes, ¿verdad? Y tiene que ver con el cómo manejar nuestro dinero. Y este es un tema, ¿verdad?, que a muchas personas les llega a causar un poco de ruido y llegan a decir, pero la iglesia no es lugar para andar hablando de dinero, ¿verdad? Y no son temas que se tienen que tocar, ¿verdad? Y hay que hablar mejor de temas más espirituales y ahorita más adelante vamos a ver un poquito, ¿verdad?, acerca de este tipo de pensamientos, ¿verdad? Pero a veces llegamos a tener esta idea, ¿verdad?, de que en la iglesia no se tiene que estudiar acerca de estos temas, del dinero, de finanzas, cuando a lo largo de la Biblia nos damos cuenta de que Dios tiene grandes enseñanzas para cada uno de nosotros, referente a este tema. Consideramos que el dinero no se debe de tocar el tema en la iglesia, o no se debe de enseñar al respecto. Pero siendo sinceros, ¿cuántos pleitos en casa no ocurren por causa de que no sabemos cómo manejar el dinero? ¿Cuántas preocupaciones llegan a nuestras vidas y malas situaciones a nivel muchas veces hasta de salud? Porque muchas veces, ¿verdad?, no sabemos cómo manejar el dinero, ¿verdad? Y decimos, yo simplemente veo que no me alcanza. Y uno debe de preguntarse, ¿qué dice Dios respecto al dinero? ¿Dios acaso tiene alguna indicación? ¿Dios tiene alguna palabra que darnos referente a este tema? Y es importante que nosotros podamos tomarnos este tiempo, y yo les animaría a que, por favor, si tienen una libreta con ustedes, un lápiz, algo para apuntar, mucho mejor, tomen nota de cada uno de los puntos que vamos a ir viendo a continuación, porque va a ser de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Vamos a ir viendo varios pasajes y los vamos a ir desmenuzando, los vamos a ir analizando poco a poco cada uno de estos pasajes. En primer lugar, quisiera que me acompañen a leer Proverbios capítulo 19, versículo 17. Vamos a leer Proverbios capítulo 19, el versículo número 17. Si ya lo tienen con ustedes, vamos a dar lectura a este versículo. Dice así la palabra de Dios: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ahora, en la palabra de Dios se nos deja en claro una cosa, de que Dios es dueño de absolutamente todo. Él es el dueño de la plata, Él es el dueño del oro. El Salmo 24, ¿verdad?, nos menciona que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, Dios no tiene necesidad absolutamente de nada, porque Él es dueño de absolutamente todo. Ahora, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Seguramente a alguno de ustedes le ha llegado a pasar la escena, ¿verdad?, de que va en la calle seguramente con algún amigo y de repente recuerda que tiene que comprar algo, pero en ese momento usted no trae efectivo, ¿verdad? Entonces le dice a su amigo: oye, porfa, préstame, ¿no? No seas malo, tengo que comprar esto y ahorita llegando a la casa te lo pago, ¿no? O en la quincena pues ya te lo repongo, ¿verdad? Y porque en ese momento pues no tenemos, ¿verdad? Ahí necesitamos comprar algo, pero nuestro amigo, ¿verdad?, nos dice: pues está bien, órale, te presto, y nuestro amigo nos presta en ese momento, porque en ese momento no traemos para poder comprar lo que estamos necesitando, ¿verdad? Ahora, Dios
como ya vimos, que no tiene necesidad de nada. Dios no tiene necesidad de que le presten, porque Él es dueño de todo. Pero ahora, el pasaje nos dice que cuando nosotros le damos a un necesitado, es como si le estuviéramos prestando a Dios. Y es lo que el pasaje nos está indicando, es decir, Dios se pone en esa figura del amigo con el que vamos caminando, y que en ese momento es como si Dios nos dijera: oye, préstame, porfa, dale, y yo después te lo repongo. Podemos imaginarnos esa escena, ¿verdad? Bueno, lo que el pasaje nos indica es de que cuando nosotros le damos a alguien necesitado, la Biblia nos dice de que es como si le estuviéramos prestando a Dios. Le estamos prestando a Dios en ese momento. Dios nos dice: ayúdale, préstale y préstame a mí, dale a él, y yo después te lo repongo a ti, ¿verdad? Quizás es una escena que no nos cuadra un poco, ¿verdad? No nos cuadra mucho, pero es lo que la palabra de Dios nos indica, de que es como si le hiciéramos un préstamo a Dios al darle al necesitado, y Dios después nos lo va a reponer. Y ahorita más adelante vamos a ver de qué formas Dios nos va a reponer, ¿verdad? Aquel préstamo que le estamos haciendo. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que lo que la palabra de Dios nos indica aquí en este momento, ¿verdad?, de que cuando nosotros nos disponemos a ayudar a alguien en necesidad, es como si Dios nos dijera: dale, ayúdale, préstame, y yo después te lo pongo y te lo repongo, ¿verdad? Ahora vamos a avanzar ahí en Proverbios, pero ahora el capítulo 28 y el versículo 27. Proverbios 28, 27, leemos este versículo, dice así: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Ahora, hay una garantía que Dios nos da en este pasaje. El que nosotros, cuando nosotros nos creamos el hábito de dar a los necesitados, Dios nos da una garantía. Dios nos dice: no vas a tener pobreza. Entonces, alguien dirá: a ver, aquí hay algo que no me cuadra. ¿Cómo está de que si yo me hago el hábito de darle a las personas necesitadas, yo no voy a padecer pobrezas? Si cuando yo estoy dando, me estoy quedando con menos y no me va a alcanzar. Ahora, el problema aquí, y básicamente este es como el núcleo, el centro del estudio que estamos teniendo hoy, el problema aquí, cuando pensamos de esa manera, es de que muchas veces, en cuestión de finanzas, vemos las cosas de acuerdo al razonamiento de este mundo y no de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Entonces, como razonamos de acuerdo a este mundo, nuestra conclusión es: no, cuando yo doy al necesitado me quedo con menos. ¿Cómo está eso de que la Biblia dice que si yo creo el hábito de dar a alguien en necesidad, yo no voy a padecer pobreza? Pero Dios lo garantiza, Dios lo dice en su palabra y Dios lo deja muy en claro, ¿verdad? Entonces, nuestra lógica es esa: si doy, me quedo con menos, pero Dios nos dice: si das, yo te voy a dar más. Ahora, mucho de esto tiene que ver con cómo vemos el dinero, y ahí radica mucho del problema, ¿verdad?, que muchas veces llegamos a tener con el dinero. Y hay algo que nosotros debemos de tener bien claro, ¿verdad?, cuando se trata del dinero que llega a nuestras manos, y es esto: el dinero que llega a nuestras manos no es nuestro. Eso lo debemos de tener bien claro. Sí, usamos la frase mi dinero, ¿verdad? Y lo utilizamos en el lenguaje común y está bien. Pero debemos de tener esto muy en claro, que el dinero que me llega a las manos no es mío, no es mi dinero. En realidad es dinero de Dios. Es Dios el que lo está poniendo en mis manos como un recurso
para echarlo a andar, para ponerlo a andar. Ahora, alguien pudiera decir, pastor, a ver, todo esto suena muy romántico y muy bonito y ayudar al necesitado y sí, Dios nos lo da después y todo esto, ¿verdad? Y muchos quizá dirán, pastor, el detalle es de que yo tengo cuentas que pagar, yo tengo gastos en la casa, yo tengo muchos pendientes ahí en cuanto a la economía, ¿verdad? Gastos que tengo que hacer, pagos que tengo que hacer, ¿verdad? Y la realidad es de que no alcanza para todo lo que quisiéramos nosotros. Y yo les respondería, y creen que yo no tengo, ¿verdad? Cuentas que pagar, gastos en la casa, ¿verdad? ¿Quién no los tiene? Absolutamente todos, todos. ¿Qué persona no tiene cuentas que pagar, gastos en la casa, etcétera, etcétera? ¿Verdad? Entonces, cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos y estamos en esta situación. Ahora, todos nosotros pasamos por lo mismo, por las mismas situaciones, ¿verdad? El detalle aquí es de que cuando vemos el dinero que llega a nuestras manos, en ese momento tenemos solamente dos opciones. Y las dos opciones que nosotros tenemos cuando llega el dinero a nuestras manos es usarlo solo de dos formas. O de acuerdo al sistema del mundo, o de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces, repito, cuando el dinero llega a nuestras manos, solo tenemos dos opciones. ¿Cómo lo vamos a usar? Tenemos que elegir. Si lo vamos a usar de acuerdo al sistema del mundo, al razonamiento del mundo, que muchas veces deja afuera a Dios, o lo vamos a usar de acuerdo a los principios bíblicos. Y ahí radica mucho el cómo nos va a ir cuando nosotros manejamos el dinero que Dios pone en nuestras manos. Entonces, nosotros debemos de saber bien esto. Y Dios desea saber, ¿verdad?, hacia dónde nos vamos a ir cada uno de nosotros. Dios desea que cada uno de nosotros nos definamos. O vamos a administrar el dinero que Dios nos da de acuerdo al razonamiento del mundo o de acuerdo a los principios bíblicos. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que nos definamos cuál es la forma en la que vamos a administrar el dinero que Él pone en nuestras manos, ¿verdad? Ahora, siendo honestos, todos, en algún momento de nuestra vida hemos utilizado el sistema del mundo para administrar nuestro dinero. Y si somos honestos también, debemos decir que realmente no nos ha ido nada bien cuando lo hemos intentado hacer, ¿verdad? Ahora repito, ¿verdad? Muchas personas piensan que en la iglesia no es lugar para hablar sobre el dinero, sobre finanzas, ¿verdad? Y dicen, hay que hablar de cosas más espirituales. La pregunta aquí es, ¿por qué piensas que el dinero no es espiritual? Y si piensas acaso que el dinero no es algo espiritual, muy probablemente es porque estás teniendo un razonamiento de acuerdo a este mundo. Porque Dios desea estar incluido en nuestras finanzas, como en cualquier otra área de nuestra vida. Dios debe de estar presente en nuestras finanzas, como en cualquier otra área de nuestra vida. Por eso la importancia de estudiar estos temas. Dios está esperando que cada uno de nosotros le honremos en nuestras finanzas. Por eso es de que de acuerdo a los versículos que hemos leído acerca de dar al necesitado, Dios desea que cada uno de nosotros podamos tener esto como un hábito de fijarnos, ¿verdad?, en quién está necesitado, preguntarle a Dios, Señor, ¿a quién deseas que ayude en esta ocasión? Y cuando nosotros tenemos esa actitud en nuestro corazón, ¿verdad?, Dios va a empezar a traer bendición a nuestras vidas. Dios desea que nosotros podamos vivir de esta manera, y Dios nos dice, tú dale al necesitado y yo me encargo de pagártelo después.
Ahora, nuevamente, ¿verdad? Y como vamos a ver un poco más adelante, todo esto es una cuestión de fe. Tiene que ver con el no actuar de acuerdo al razonamiento de este mundo, sino actuar de acuerdo a los principios bíblicos y confiar que cuando yo administro, ¿verdad?, mis finanzas de acuerdo a los principios bíblicos, Dios va a traer bendición a mi vida. Ahora, si en esos momentos, ¿verdad?, cuando Dios te dice, mira, ahí está ese necesitado, dáselo, tú ayúdale y yo te lo pago, ándale, porfa. Y si en ese momento nuestra respuesta es, Señor, lo siento, yo no puedo dar, no voy a poder dar porque no me alcanza. ¿Y cuántas veces nuestra respuesta es esa, verdad? No me alcanza, ¿verdad? Y le informamos a Dios como si Él no supiera, ¿verdad?, cuánto tenemos en nuestro bolsillo. Le informamos a Dios como si Él no supiera cómo está nuestra economía. Y a pesar de que Dios sabe cómo estamos, Él nos dice lo mismo. Tú dale y yo después te lo repongo, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, en ese momento, ¿verdad?, tenemos esa idea, ¿verdad?, de que para que nos rinda el dinero, ¿verdad?, lo debemos de tener bien apergollado. Tenemos la idea de que si yo doy el dinero, ya no me va a alcanzar. Y pensamos, nuestro razonamiento es de que si yo me lo apergollo aquí, ¿verdad?, y no lo suelto y me lo retengo aquí, pensamos que nos va a rendir más. Es la idea que nosotros tenemos en nuestro razonamiento. Pensamos, es que si yo doy, se me acaba. Es que si yo doy, ya no me rinde. Y nosotros pensamos de esa manera. Y si nosotros le decimos al Señor, Señor, lo siento, yo no voy a dar porque no me va a rendir y no me va a alcanzar, entonces Dios dirá, está bien, no te preocupes, ¿verdad? No te voy a obligar, voy a buscar a alguien que sí quiera, llamémosle así, ser mi socio, ¿verdad? Voy a buscar a alguien que sí quiera poder soltar el dinero que yo le doy y administrarlo correctamente, ¿verdad? Ahora repito, ¿verdad? Actuamos como si Dios no supiera nuestra condición, la situación en la que nos encontramos económicamente. Ahora quizá, y yo estoy seguro, ¿verdad?, de que probablemente la mayoría de nosotros conocemos la parábola de los talentos. Esta parábola, ¿verdad?, en donde dos personas, ¿verdad?, para no leer todo el pasaje por cuestiones de tiempo, ¿verdad?, un señor dio dinero a 3 personas, ¿verdad?, dio dos de ellas lo administraron bien, lo echaron a andar y lo multiplicaron, pero una de ellas no lo administró, lo escondió, lo retuvo y lo terminó perdiendo. Entonces, cuando el Señor Jesús cuenta esta parábola, vamos a leer, por favor, Mateo 25, capítulo 25, versículo 29. Mateo 25, 29, que es al final de esta parábola de los talentos. Talento era una moneda en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el versículo 29. Mateo 25, 29 dice, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Ahora, la conclusión del Señor Jesús, al contar esta parábola, Él mencionaba, ¿verdad?, que aquella persona que tiene bien apergollado el dinero, que no lo suelta y que dice, no lo voy a soltar porque lo voy a perder y se me va a acabar, la conclusión del Señor Jesús es de que esa persona, ¿verdad?, que tiene allí, ¿verdad?, simplemente lo va a terminar perdiendo. Pero aquella persona que dice, yo lo voy a echar a andar porque voy a hacer caso a los principios de Dios, a los principios bíblicos, ¿verdad?, de que cuando lo echo a andar, Dios trae bendición. Entonces, ¿verdad?, la conclusión es de que al que tiene, tendrá más y se le será dado y tendrá más. Pero al que no tiene para dar, aún lo que tiene le será quitado. Ahora, ¿cuál fue la reacción cuando nosotros leemos aquí el pasaje? ¿Cuál fue la reacción de aquel que no soltó, ¿verdad?, y que enterró la moneda? ¿Cuál fue su reacción con su Señor cuando le pidió cuentas?
si nos damos cuenta, la respuesta que dio es: tuve miedo. Esa fue una de las razones por las cuales él no soltó el dinero. La respuesta que le dio a su señor fue: yo no solté el dinero, yo me lo quedé aquí y no lo solté porque tuve miedo. ¿Y cuántas veces nosotros de esa forma manejamos nuestras finanzas? Manejamos las finanzas en casa con miedo, y tenemos miedo de que se nos acabe, y tenemos miedo de que no nos rinda, y tenemos miedo de que si obedecemos a Dios no nos va a rendir. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros actuamos como este hombre, ¿verdad? Y esa fue su reacción, su razonamiento fue: yo no lo solté porque tuve miedo de que no me iba a rendir y que lo iba a perder. Entonces, ¿verdad?, la conclusión es de que por más de que lo retengas, aunque retengas eso que según tú no lo querías perder, la conclusión del Señor Jesús es: si tú lo retienes, de todas maneras lo vas a terminar perdiendo. Y eso es algo bien claro que nosotros debemos de tener. Ahora, déjame decirte algo, ¿verdad? Como alguien ha dicho, dinero que no se da es dinero que se pierde, ¿verdad? Y te lo repito, dinero que no se da es dinero que de todas maneras se pierde. Porque nosotros tenemos esa idea de que yo no doy, yo no suelto y mejor me lo quedo porque pienso y tengo miedo de que si lo suelto y lo doy, no me va a rendir. Ahora, muchas veces, repito, nosotros manejamos nuestras finanzas de esta manera en todos los ámbitos, ¿verdad? Aun cuando se trata de dar el diezmo. Ya veíamos acerca de ayudar a los demás, pero también cuando se trata, ¿verdad?, acerca de dar nuestro diezmo, ¿verdad? Razonamos de la misma manera y decimos: yo mejor me lo quedo, yo mejor no lo suelto porque tengo miedo de que si lo doy no me va a alcanzar, si lo doy no me va a rendir. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad?, de una manera muy rápida, ¿verdad?, en estos momentos, ¿verdad? Aquellas ocasiones en las que hemos tenido ese pensar, ese sentir, ¿verdad?, en el que yo con la pena lo siento, ¿verdad?, yo me quedo mejor con el diezmo, ¿verdad?, porque si lo suelto y si lo doy no me va a rendir. Y hemos actuado seguramente en alguna ocasión así. Vamos a hacer un ejercicio realmente muy rápido, ¿verdad?, y muy sencillo. Vamos a responder solamente a la pregunta: cuando has actuado así, cuando retienes, ¿verdad?, el diezmo porque razonas: si lo doy no me va a alcanzar y no me va a rendir. Permíteme preguntarte, cuando has hecho eso, ¿realmente has sentido, has visto de que realmente te ha rendido más? ¿Realmente has visto de que has recibido más de parte de Dios? Realmente la respuesta es no. Al final de cuentas, por más de que nosotros decimos: yo no doy porque si lo doy no me alcanza y por eso es de que lo retengo, al final de cuentas no nos termina rindiendo de todas maneras. Al final de cuentas, eso no se traduce, no significa en que nos alcanza para más. Nuevamente, el pasaje que acabamos de leer dice: porque al que tiene, entiéndase, al que tiene para dar, que fueron los que echaron a andar el dinero, al que tiene, o sea, al que tiene para dar, dice, le será dado. Pero dice, y tendrá más, dice. Pero al que no tiene, es decir, al que retiene, al que no tiene para dar, al que no quiere dar, al que lo retiene, dice, aún eso que tiene, le será quitado. Al final de cuentas, se le terminará yendo también como el agua, porque a fin de cuentas, ¿verdad?, no está siguiendo precisamente los principios bíblicos, sino está actuando de acuerdo al sistema de este mundo. Entonces, alguien pudiera estarme escuchando en este momento y dirá: a ver, pastor, mire, usted podrá decir lo que quiera, ¿verdad?, y podrá decir esto y lo otro, ¿verdad?, pero, a ver, ¿cómo voy a dar si no tengo? ¿Cómo esperan que yo dé
si yo no tengo, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Para responder a esta pregunta, tenemos que ir a la misma palabra de Dios y dejar que sea la palabra de Dios la que nos responda. En mí no está la respuesta, pero la respuesta está en la palabra de Dios. Vamos por favor a Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 38. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 38. Vamos a leerlo juntos. Dice: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Ahora, fíjense cómo es de que el Señor Jesús nos habla, ¿verdad?, en este pasaje. El pasaje no nos dice, te voy a dar para que des, o espérate a tener para que puedas dar. ¿Eso dice el pasaje? No. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Dad y se os dará. Es decir, paso número 1 es dar. Paso número 2 es se te dará. Entonces, muchas veces pensamos que es al revés. Yo espero, ¿verdad?, que las cosas mejoren a que se me dé para entonces ya poder dar. Y ese es el sistema del mundo, es el razonamiento del mundo. Repito, tenemos que decidir si vamos a manejar nuestras finanzas de acuerdo al sistema del mundo o de acuerdo a los principios bíblicos. El razonamiento del mundo es, ya que tengas, entonces tú das. Los principios bíblicos, Dios nos dice, tú da y en consecuencia vas a obtener. Es lo que el pasaje nos indica. Y entonces, ¿verdad?, nos damos cuenta, ¿verdad?, que el recibir es consecuencia de primeramente ser fiel en dar. ¿Por qué? Porque Dios no se maneja de acuerdo al sistema de este mundo. Las finanzas de Dios no son de acuerdo al sistema de este mundo, sino de acuerdo a los principios que Él nos da en su palabra. Y Él nos dice, se os dará. Esta frase, se os dará, entiéndase que es una recompensa de primeramente haber dado, de primeramente haber obedecido, ¿verdad?, en el dar. Nuevamente, esta recompensa, ¿verdad?, cuando Dios nos dice que va a dar este extra y esta recompensa, solo va a venir esta recompensa para aquel que primero dio. No va a venir para aquel que la retiene en sus manos. No va a venir para aquel que dice, no suelto porque no me va a alcanzar. El principio bíblico es, tú da y en consecuencia Dios te va a dar más a ti. Dios entonces recompensa a aquel que no lo retiene el dinero, sino que es alguien que lo suelta y lo da. Ahora, hace rato veíamos, ¿verdad?, de que Dios nos dice, ¿verdad?, de que aquel que ayuda al necesitado no tendrá pobreza, ¿verdad?, y que Dios nos dará y nos pagará aquello que nosotros dimos. Ahora, ¿cómo es ese pago de Dios? ¿Cómo es el que Dios nos vuelva a dar cuando nosotros dimos? Esta es la respuesta, ahí en Lucas capítulo 6, versículo número 38. La respuesta, ¿verdad?, ante cómo va a ser el pago de Dios, ante aquello que nos dice, le prestamos a Dios, ¿verdad?, cuando nosotros damos, ¿verdad?, y cuando somos fieles en el dar, ¿cómo es de que Dios nos va a regresar? Bueno, hay 4 características que aquí se nos dan en el pasaje. La medida con la que Dios nos va a dar a nosotros en regreso, en primer lugar, es buena. En segundo lugar, nos dice es apretada. En tercer lugar, es remecida. Y en cuarto lugar, es rebosando.
Entonces, presten aquí mucha atención. Esto es clave, ¿verdad? Porque esta es una figura, ¿verdad? De una canasta, ¿verdad? Llena de grano o de trigo, ¿verdad? Porque se está hablando acerca, más adelante se menciona que la pondrán en nuestro regazo, ¿verdad? Porque habla de una canasta, ¿verdad? Que la ponen atrás de nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a un campo, ¿verdad? Y entonces, lo que se habla aquí, ¿verdad? Es de que esta canasta, ¿verdad? No soy muy bueno dibujando, pero imagínense algo así como una canasta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a haber en esta canasta? Es decir, la recompensa que Dios va a traer a nuestras vidas. En primer lugar, es buena. Es decir, de que cuando se habla, ¿verdad?, de que se escogía el trigo para echar en la canasta, no te iban a echar el trigo de las sobras, sino el bueno, el escogido, el selecto. Y eso es lo que Dios menciona que recibiremos cuando primeramente damos. En recompensa obtendremos, ¿verdad?, medida buena. No solamente eso, sino también apretada. ¿Qué significa esto? Seguramente recordarán, en alguna predicación ya lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar ahorita para quien quizá no lo recuerde muy bien, ¿verdad? No solamente era echar el trigo en la canasta y decirle ya vete, sino no. Después de que se le echa el trigo, lo que se hace es apretarlo. ¿Para qué se le aprieta, verdad? Para que pueda caber todavía más trigo, ¿verdad? Entonces, una vez que la apretaron, ¿verdad?, le echan entonces más trigo encima, ¿verdad? Primero la aprietan, ¿verdad? Y es lo que se está describiendo aquí en el pasaje. Después, remecida. Es decir, ¿qué significa remecida? De que la canasta la agitaban. ¿Para qué la agitaban? Para hacer todavía más espacio. Ahora, seguramente nosotros, ¿verdad?, cuando vaciamos azúcar o harina a algún contenedor, ¿verdad?, seguramente todos lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando ya llega a cierta medida? Le hacemos así, ¿verdad? Le movemos. ¿Para qué hacemos eso? ¿Para qué le hacemos así? ¿Para qué le movemos ahí? Para que quepa más, para hacer más espacio. Entonces, hacemos ese movimiento para que quepa todavía más, ¿verdad? Entonces, después de que fue una medida buena, apretada, ¿verdad?, para echarle más, y la remecida, ¿verdad?, para que quepa todavía más, al final queda rebosando. Esta es la característica, estas son las características del pago que Dios nos dará a aquellos que previamente damos. Entonces, repito, ¿verdad?, ante la pregunta, ¿cómo voy a dar si no tengo? La respuesta de Dios es: da para que tengas. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Repito, no es palabra de Obed, no es ocurrencia humana, es palabra de Dios. Las finanzas de Dios no funcionan como funciona este mundo, funcionan diferente, y mi responsabilidad es enseñar los principios bíblicos, la palabra de Dios. Y es por eso que les tengo que decir, ¿verdad? Si tengo que responder a la pregunta, ¿cómo voy a dar si no tengo? Mi respuesta sería basada en la palabra de Dios. Da entonces para que tengas. No retengas, porque lo vas a terminar de todas maneras perdiendo. Vamos a terminar en un pasaje en el libro de Hechos, por favor, capítulo 20, versículo número 35. Hechos 20, 35, vamos a leer este pasaje. Nos dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y a recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, quizá van a decir que me estoy desviando del tema, pero en realidad no me estoy desviando. Solamente voy a hacer elaborar un poquito acerca de la historia, de lo que me ha tocado a mí, ¿verdad? En cuanto a la forma en la que hemos crecido culturalmente, sobre todo
¿verdad? En las iglesias evangélicas, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Hemos crecido con el chip, ¿verdad? De que nosotros no tenemos la capacidad de poder ayudar a otros, sino nosotros existimos como iglesia para estirar la mano y que alguna iglesia más grande, ¿verdad? De por allá de Estados Unidos venga y nos dé. Generalmente de esa manera hemos nosotros crecido con ese chip, de estar esperanzados, ¿verdad? De que no, pues nosotros no tenemos, pero ojalá, ¿verdad? Y soñamos en que algún día, ¿verdad? Alguna iglesia de Estados Unidos pues venga y nos dé alguna ofrenda, ¿verdad? O algunas ofrendas jugosas que nos puedan solventar en algunas cosas, ¿verdad? Ahora, generalmente, ¿verdad? Y repito, culturalmente hemos crecido, y repito porque yo desde niño, yo soy parte de eso, y desde niño me ha tocado crecer con ese mismo chip, es decir, yo crecí con ese mismo chip, ¿verdad? De solamente esperar y estirar la mano con la esperanza de que venga alguien del norte y nos traiga alguna ayuda, ¿verdad? Ahora, yo he llegado a una conclusión acerca de cuál es la razón por la cual Dios ha bendecido en el área de finanzas, en el área económica, a las iglesias de Estados Unidos. Y la razón por la que Dios los ha bendecido es porque ellos desde un inicio se acostumbraron no a que esperanzados a que alguien venga y nos dé, sino que ellos siempre desde un inicio se manejaron: existimos para dar, vamos a dar, vamos a salir a dar y existimos para dar. Y entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos desde un inicio, desde años atrás? Ellos comenzaron con los principios bíblicos de que no vamos a esperar a tener, nosotros vamos a dar y vamos a dar. Y entonces Dios ve eso, y como Dios dice, como ustedes están dando, les voy a dar más, les voy a añadir más, les voy a recompensar a más, porque sé que van a seguir dando a otros. Pero ahora, ¿qué ocurre con nosotros, con la otra parte? Repito, nuestro chip es solamente estar acostumbrados a estar esperanzados a recibir, y estamos esperados a recibir y a que alguien venga y nos dé. Entonces, la palabra de Dios nos indica, repito, tenemos que vivir de acuerdo a los principios bíblicos. La palabra de Dios nos dice: es más bienaventurado dar que recibir. Y esto es algo que cada uno de nosotros debemos de tener bien en cuenta e ir cambiando ese chip. No existimos solamente para estirar la mano y estar recibiendo. Existimos como iglesia para dar, vamos a acostumbrarnos a dar. Como familias vamos a dar. Y ahora repito, ¿verdad? Yo he llegado a esa conclusión de que Dios ha bendecido a las iglesias en Estados Unidos porque han sido iglesias que se han esmerado en dar a los demás. Ahora alguien dirá o llegará a la conclusión: no, pero pues es que ellos tienen dólares, ¿verdad? Y mi respuesta sería nuevamente: seguimos con el razonamiento de este mundo, ¿verdad? Yo no veo en el pasaje, ¿verdad?, que se nos diga: al que tiene dólares pues le va a ir mejor, ¿verdad? O el que tiene dólares pues tiene más ventaja. No, al que da es el que va a recibir, al que retiene es al que no le va a alcanzar, ¿verdad? Entonces, bien haríamos cada uno de nosotros en ir cambiando ese chip, de no estar solamente esperanzados, ¿verdad?, en estirar la mano, en que alguien venga y me dé, sino decir: yo existo para dar, Dios me manda a mí a dar, y confío, ¿verdad?, de que cuando yo lleve esa rutina, ese hábito de dar a los demás y de dar aquí en la iglesia, entonces Dios también me dará a mí. Y yo quiero de verdad, hermanos, en este momento de invitarlos, ¿verdad?, a que cada uno de nosotros pudiéramos comenzar a vivir de esa misma manera y a dejar de pensar: es que si yo retengo, así me va a alcanzar más, y si yo doy, entonces ya no me va a alcanzar, cuando de acuerdo a los principios bíblicos es completamente al revés.
Y me gustaría en este momento animar, de verdad, con todo amor y con todo el cariño, de verdad, amados hermanos, ¿verdad? A aquellos que por diferentes circunstancias han dejado de diezmar. Me gustaría de verdad animarles, repito, con todo el cariño, con todo el amor. Me gustaría animarles a que nuevamente confíen que el Señor seguirá proveyendo. No actuemos con miedo, ¿verdad? En pensar, lo voy a retener porque así me va a rendir más. Cuando, de acuerdo a los principios bíblicos, es al revés. Dios dice, tú da, y en consecuencia yo te voy a dar a ti. Y eso es algo que nosotros deberíamos de comenzar a hacer. Tiene mucho con el ver nuestra fe. ¿Qué tanto confiamos en que lo que Dios dice es verdad? Y esto es parte de nuestro caminar diario. No vivir de acuerdo al miedo, sino vivir con fe de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Esto debemos entenderlo de manera correcta, porque vivir en fe no significa ser irresponsables, ¿verdad? No significa, pues entonces voy a soltar y a despilfarrar el dinero, al fin y al cabo no debo tener miedo. No se está mencionando de esto. No se trata de despilfarrar el dinero, ¿verdad? De una manera irresponsable. No. Lo que se está mencionando aquí está hablando, ¿verdad? De cuando Dios nos muestra, ¿verdad? En un momento, ¿verdad? El ayudar, no buscar el retener el dinero, ¿verdad? Y cuando se trate también de igual manera del diezmo, ¿verdad? No buscar retenerlo, sino saber, ¿verdad? De que Dios va a traer bendición, ¿verdad? A nuestras vidas cuando nosotros buscamos actuar de esta manera. Algo que vamos a comenzar a hacer, ¿verdad? Y que queremos comenzar a hacer de una manera periódica, es que vamos a empezar a recolectar despensas para familias necesitadas. Y toda la información acerca de cómo va a estar funcionando esta dinámica, este ministerio, ¿verdad? Lo vamos a estar viendo allí en el grupo. Así que yo les animo de verdad a poder estar atentos cuando se nos ponga esta información sobre cómo podemos dar, cómo podemos nosotros ayudar, cómo nosotros podemos aportar para poder ayudar, ¿verdad? Con despensas a familias que están necesitadas. Pueden ser vecinos nuestros que quizá están pasando una necesidad y que alguien diga, yo quiero ayudar a mi vecino con alguna despensa, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Con algún conocido que también está pasando necesidad. Incluso puede ser alguno de ustedes, hermanos, alguna de nuestras familias en la iglesia que dijera, estamos pasando por necesidad, nos ayudaría una despensa. De igual manera, ¿verdad? Pudiera ser para alguno de ustedes si así lo llegara a manifestar. Pero para eso, ¿verdad? Les pido, ¿verdad? Estar atentos a la información que se estará poniendo aquí en el grupo, ¿verdad? Y de verdad, mi anhelo sería que cada uno de nosotros tuviéramos este deseo de dar, de aportar, ¿verdad? De no retener, sino ver y experimentar la bendición que es el dar y a confiar y tener fe que la palabra de Dios es verdad, es verdadera, cuando nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado tener el chip de dar que solamente esperar recibir, ¿verdad? Y de verdad, hermanos, es mi deseo, ¿verdad? Que cada uno de nosotros podamos vivir de esta forma, ¿verdad? Y que veamos la bendición tan grande que Dios desea traer a nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por este tiempo, bendito Dios, de estudio que hemos tenido. Dios Santo, yo te ruego que puedas cambiar nuestra manera de pensar, que ya no estemos razonando de acuerdo a como el mundo razona y que tengamos un pensamiento bíblico en todo lo que nosotros hagamos, incluidas nuestras finanzas, incluido el dinero que pones tú en nuestras manos.
Dios amado, venimos delante de ti y te suplicamos, Señor, que obres en cada familia, en cada persona, Señor, en cada hermano de esta iglesia. Amado Dios, yo clamo a ti, derrama bendiciones abundantes sobre cada familia, sobre cada persona que forma parte de nuestra iglesia. Amado Dios, pero también al mismo tiempo, pon en cada familia y en cada persona ese deseo de dar, ese deseo de no retener, Señor, cuando tú pides de nosotros, de dar, Señor amado. Señor, nos quedamos en tus preciosas manos y permítenos, Señor, poder vivir de esta forma, Señor, y poder honrarte a ti y ver las bendiciones que tú traerás a nuestras vidas. Señor, te amamos y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues hermanos, muchas gracias por su atención. Espero sea de bendición, podamos aplicar estos principios bíblicos a nuestras vidas y vamos a comenzar, ¿verdad?, en unos momentos con nuestro culto. Así que no nos separamos mucho, no nos despedimos y hasta pronto. Dios les bendiga.